Hola, en esta ocasión les voy a hablar sobre el cerebro, los hemisferios, sus lóbulos y también sobre las áreas de Brodmann. Vamos a ayudarnos de esta representación del cerebro. Entonces, si bien el cerebro es la parte del sistema nervioso que recibe, procesa y envía información, entonces este se divide en dos partes. Y es lo que se conoce como los hemisferios cerebrales. En morfología son muy parecidos cuando se los ve con detenimiento. Hay variación. En las funciones también son distintos. Entonces, conozcamos primero que el hemisferio derecho gobierna o dirige las extremidades izquierdas del cuerpo. Y el hemisferio izquierdo, entonces, dirige las extremidades derechas. Es en cruz. ¿Cuáles son las cualidades del hemisferio derecho? Tiene que ver con el no tiempo. Tiene que ver con la creatividad, con la ubicación espacial, con el procesamiento de lo que observamos, de lo que sentimos a nivel de sensaciones, emociones. Y procesa a nivel de color, de forma, de dimensiones. Es intuitivo, es creativo, es artístico, tiene relación con la música y el arte de la prosodia o el arte de acomodar las palabras para hablar, entre algunas funciones. Y ahora, ¿cuáles las características del hemisferio izquierdo? En este sí hay tiempo. De hecho, las actividades tienen que ver con la proyección en el tiempo para la planificación. Entonces hay secuencia, lógica, razonamiento, matemáticas, cálculo. En el aspecto de letras, procesa el significado de letras, de palabras, que es una función muy distinta del otro hemisferio. Eso entre algunas cosas. Es bastante, se diría, objetivo y el otro en el área de mayor subjetividad. Ahora estos dos hemisferios están unidos por lo que se conoce como el cuerpo calloso y está constituido de miles de millones de fibras nerviosas. Sus componentes son axones neuronales recubiertos de mielina y la mielina permite la conexión, el paso de información. Entonces sirve de puente de comunicación entre un hemisferio y otro hemisferio, de tal manera que la información que receptan los hemisferios se orquestan, se armonizan gracias a esta comunicación. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, los lóbulos. Entonces, cada lóbulo cerebral tiene sus funciones, sus particularidades. Para poder entenderlo, dividamos este cerebro que está acá. Hay algo que se llama cisura, una división, un canalcito, y esta es la cisura de Rolando. Esta de acá se conoce como la cisura de Silvio, también se extiende por acá y también por acá. Entonces, así nos damos cuenta que ya tenemos aquí el primer lóbulo frontal y este tiene que ver con las funciones cognitivas, habla y lengua. En términos generales, ya vamos a ver con más detenimiento. Luego acá tenemos el hemisferio parietal, sematosensitivo. Número 4 occipital, y este tiene que ver con el procesamiento visual. Y número 4 este es el temporal, información auditiva, semántica, también olfativa. Bien, entonces, viendo ya los lóbulos con sus funciones a grandes rasgos, vamos a considerar también
que estos cuatro lóbulos están tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo con sus distintas particularidades. Pasando a las áreas de Brodmann, entonces vamos a comenzar con el lóbulo parietal. Y aquí tenemos el número 1, el número 2 y el número 3, áreas de Brodmann. Es una división imaginaria o citoarquitectónica para poder comprender las distintas partecitas que tiene el cerebro y sus funciones. Entonces, es hecho por un alemán, por cierto, y aquí tenemos las áreas que tienen que ver con el tacto, la información que viene del tacto llega acá. Respuestas también se las da de acá. El aspecto de la propiocepción o la conciencia de de la postura del cuerpo y lo que pasa o lo que se siente adentro y también el dolor tienen que ver con estas áreas. También aquí está ciertas áreas de las presensoriales. Entonces acá tengo el número 5, acá tengo el número 7 y acá tengo el área 40 y 39. Bien, entonces ahora nos vamos a pasar a la zona occipital y la zona occipital tiene que ver con el proceso de la información visual, es decir, que desde la retina pasa asimismo en cruz, aquí también pasa en cruz y llega a la zona occipital, la parte de atrás de la cabecita. Entonces, allí, los primeros son el número 17 que tiene que ver con esta partecita de acá. Hasta allá llega la información. Número 18 y 19. Entonces aquí tenemos el 18. Y aquí en cambio ya, si la una, la primera, tiene que ver con el proceso visual principal, acá en cambio 18 y 19 se comienza como a procesar, a asociar esa información visual. Bien, entonces de ahí pasamos a la zona o lóbulo temporal. Entonces, les recuerdo que tiene que ver con la parte auditiva, la semántica, el olfato. Y aquí vamos a tener estas áreas de aquí, la 41 y 42. La 41 es zona primaria, la segunda es detección del habla, y de allí nos vamos acá. El número 22 es la asociación auditiva. Entonces aquí tenemos 22 y acá la número 21. Es decir, el área de Wernicke. Y de allí vamos a terminar con este lóbulo frontal. Entonces, este tiene que ver con las funciones cognitivas, es decir, ejecutivas, memoria, planificación, percepción del yo, desplazarnos en el tiempo, también tiene que ver con el habla y con el lenguaje. Bien, entonces vamos acá. Funciones cognitivas. Vamos a empezar por acá, el número 4, área motora principal. Número 6, vemos por acá, esta es complementaria. Número 8, que sería más o menos por aquí. Esta es premotora. Y de allí, si nos vamos a la 9, la 10, la 11, miren, está en la parte frontal. Y estas tienen que ver justamente con lo que había mencionado, la parte cognitiva en cuanto a ejecución, a planificación. Es como la inteligencia biológica se la considera acá. Razonamiento, lógica están aquí. 9, 10, 11. Y después tenemos la parte de acá, que sería 44, 45,
que tienen que ver con el área de Broca. Bien, entonces espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.